¿Sabías que en casa hay objetos que pueden atraer malos espíritus? Esa es una buena oportunidad para que invadan tu hogar y destruyan tu felicidad y la de tu familia. Ten cuidado con ellos. No hablo de algo imaginario ni de supersticiones vacías, sino de una realidad espiritual que muchos prefieren ignorar. Así como los gérmenes invisibles se adhieren a los objetos y transmiten enfermedades en el mundo físico, también hay objetos que cargan con una presencia espiritual que no viene de Dios. Y cuando esos objetos encuentran lugar en tu hogar, se convierten en invitaciones silenciosas, en puertas abiertas que el enemigo usa para entrar y sembrar confusión, temor y división. La batalla espiritual no se libra solamente con la oración y el ayuno. No es únicamente resistir la tentación o levantar la voz en alabanza. También se libra en lo que permitimos que entre en nuestras vidas, en lo que colocamos en nuestras paredes, en nuestras mesas, en nuestros estantes, porque lo que traes a tu casa importa. La atmósfera espiritual de tu hogar está marcada por lo que allí habita. Y hay momentos en que esa atmósfera se vuelve tan pesada, tan cargada, que alguien empieza a vivir con un nudo en el pecho, con un miedo inexplicable, con sueños perturbadores que parecen repetirse noche tras noche sin descanso. Recuerdo haber escuchado testimonios de personas que no entendían por qué la tensión nunca se iba de sus hogares. Consultaban médicos, buscaban consejería, oraban con insistencia y aún así había algo que permanecía. Era como si una nube oscura se hubiera instalado en medio de su familia. Y un día, mientras caminaban en oración por la casa, descubrieron que había objetos guardados allí que no tenían ningún lugar en la vida de un creyente. Cosas traídas de viajes recuerdos que en su origen estaban dedicados a prácticas paganas, estatuas o símbolos que cargaban con una historia espiritual de la cual no eran conscientes. La Escritura no guarda silencio sobre este tema. Cuando el Señor llevó a Israel a la tierra prometida, les dio una orden clara: no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. Eso no era una sugerencia, era una advertencia. Dios sabía lo que ellos no podían ver. Sabía que ciertos objetos no eran neutrales, que traían consigo una influencia que alteraría la paz del pueblo. Lo que tú posees puede de alguna manera empezar a poseerte a ti. En el libro de los Hechos, cuando el Evangelio se expandía en Éfeso, muchos comprendieron que tenían en sus casas objetos que no armonizaban con la nueva vida en Cristo. ¿Qué hicieron? Trajeron sus libros de magia, sus escritos de hechicería y los quemaron en público. No los vendieron, no los regalaron, no los guardaron en un rincón olvidado. Los destruyeron porque entendieron que eran puertas abiertas que no podían seguir tolerando. Y cuando lo hicieron, la atmósfera cambió. La paz del Señor reemplazó la confusión y la opresión perdió su poder. Pero hoy en nuestra vida moderna, con tanta información, con tanto entretenimiento, con tantas cosas que consideramos inofensivas, hemos olvidado que este principio sigue siendo real. Hay quienes piensan: es solo un libro, es solo una película, es solo una figura decorativa. Pero el enemigo siempre opera en lo sutil. No viene anunciando su llegada con destrucción inmediata. Entra disfrazado de lo común, de lo cultural, de lo aparentemente inocente. Y mientras tanto, la atmósfera de la casa se va impregnando de ansiedad, de discusiones, de una sensación de peso que no se puede explicar con razones naturales. He conocido a personas que cargaban años de pesadillas y depresiones inexplicables. Intentaban todo lo posible para encontrar alivio, pero algo los seguía oprimiendo. Y al examinar lo que había en su casa, el Espíritu Santo les mostró un objeto
un símbolo, un recuerdo que había sido una puerta abierta al enemigo. El momento en que lo quitaron, la oscuridad se levantó. No porque el objeto en sí tuviera poder, sino porque representaba algo, porque había sido dedicado a otra cosa, porque estaba vinculado a un espíritu que no pertenece al pueblo de Dios. Es una verdad incómoda, pero real. No todo lo que entra a tu casa está destinado a quedarse allí. Algunos objetos, aunque parezcan inofensivos, llevan consigo cadenas invisibles. Y si no se rompen esas cadenas, si no se cierra esa puerta, el enemigo seguirá encontrando derecho de permanencia en tu espacio. La guerra espiritual se libra también en ese nivel, en lo que toleramos, en lo que ignoramos, en lo que decidimos pasar por alto. Y quizás te has preguntado por qué tu hogar no se siente como un refugio, por qué hay más tensión que paz, por qué el descanso se ha vuelto tan difícil. Puede que hayas pensado que se trata solo de estrés, de las circunstancias, de los problemas normales de la vida. Pero muchas veces lo que sientes es la consecuencia de haber permitido que algo contrario al Espíritu de Dios encuentre lugar en tu casa. La batalla es real, aunque invisible, y el enemigo sabe que si no puede atacarte directamente, intentará hacerlo a través de lo que te rodea, de lo que conservas, de lo que aceptas sin cuestionar. Por eso es tan importante discernir, vigilar, caminar en oración por cada espacio, pedirle al Señor que muestre si hay algo que no le honra, porque lo que habita en tu casa influye en la atmósfera de tu vida. Y si quieres vivir en libertad, si deseas experimentar la verdadera paz de Dios en tu hogar, tienes que, cuando abro la Escritura y leo, no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Deuteronomio 7:26. Escucho una advertencia clara de parte de Dios. No es un simple recordatorio simbólico, no es una frase cargada de exageración. Es la voz de un padre que conoce las consecuencias invisibles de lo que permitimos entrar en nuestro hogar. Y cuando Él llama abominable a un objeto, no habla de una mera categoría moral. Habla de una realidad espiritual que tiene peso, que se aferra, que puede influir en la atmósfera de nuestra vida cotidiana. He aprendido que el pecado no siempre se presenta solo en las actitudes o en los pensamientos abstractos. A veces se manifiesta en lo físico, en lo que podemos tocar y guardar. Hay cosas hechas por manos humanas que por su origen o por su uso llevan consigo una historia espiritual. Y cuando esa historia está ligada a lo que ofende a Dios, esas cosas actúan como puertas abiertas. No siempre lo notamos de inmediato, pero el ambiente cambia, se intensifica, la tensión, la paz se evapora, el descanso huye en la noche. Recuerdo caminar con familias que sufrían insomnio constante, discusiones sin causa, aparente ansiedad que parecía no tener explicación. Orábamos juntos, pedíamos al Señor claridad y el Espíritu me llevaba a hacer una pregunta sencilla: ¿qué han permitido entrar en su casa? Porque lo que toleramos se establece, y lo que invitamos reclama derecho de permanencia. Una familia me mostró objetos traídos de viajes, estatuillas, adquiridas en mercados extranjeros, recuerdos de ceremonias antiguas. Para ellos eran adornos sin importancia. Pero al preguntar, Señor, ¿esto te honra? Esto pertenece en un lugar donde tu presencia es bienvenida, la paz de Cristo comenzó a señalar. Al retirar esos objetos, no pasó mucho tiempo para ver la diferencia. La atmósfera se alivianó, el temor cedió, la claridad volvió a sus mentes. No se trata de vivir con paranoia ni de temer a cada cosa material. Se trata de discernir. Así como el arca del pacto fue un objeto físico que portaba la gloria de Dios en medio de Israel, también hay objetos que portan lo contrario. La Biblia no nos deja indiferentes.
Muestra cómo las cosas hechas por el hombre pueden servir como canales de bendición o de maldición. El aceite de la unción señalaba consagración, los utensilios del templo estaban santificados, y al mismo tiempo los ídolos de las naciones se convertían en trampas que arrastraban a todo un pueblo. Si lo santo puede representar la presencia de Dios, lo profano también puede abrir espacio a lo que no proviene de Él. He visto personas aferrarse a objetos porque tienen un valor sentimental. Un anillo de una relación pasada, un cuadro heredado, un amuleto recibido como recuerdo. Pero el problema no es la materia misma, sino lo que representan y a quién estuvieron dedicados. Muchos de esos objetos fueron consagrados a prácticas contrarias a la palabra, y mientras se conservan, mantienen viva una conexión invisible. Lo que poseemos puede en cierto sentido llegar a poseernos. La advertencia de Deuteronomio no es solo un consejo antiguo, es un principio eterno. Lo que entra a tu casa puede afectar el ambiente espiritual de tu vida. Dios no habla para limitarnos, habla para guardarnos. Él sabe lo que nosotros no vemos. Él conoce lo que está detrás de cada objeto, de cada símbolo, de cada recuerdo. Y por eso nos dice, no traigas lo abominable, porque lo que toleres en tu espacio puede convertirse en lazo para tu alma. Por eso invito a cada creyente a caminar por su hogar con oración, a tocar los objetos y preguntar con sinceridad, Señor, ¿esto te agrada? ¿Esto refleja tu gloria? ¿Esto pertenece en un lugar donde tu espíritu habita? Y donde la paz se retire, no busques excusas. Obedece, porque una rendija abierta basta para que entre la confusión. Pero una puerta cerrada en obediencia permite que la luz de Cristo llene cada rincón. Y he visto con mis propios ojos lo que ocurre cuando un corazón decide obedecer. Recuerdo a un hombre que llevaba años batallando con un peso invisible. Había probado médicos, consejeros, incluso largas noches de oración, pero la opresión continuaba. Una tarde, mientras recorría su casa con una Biblia en la mano, sus ojos se fijaron en un objeto antiguo, heredado de su abuelo, una pieza que había sido usada en rituales de otra religión. En el momento en que lo reconoció, comprendió que había permitido, sin saberlo, una puerta abierta al enemigo. Cuando lo retiró y consagró su hogar de nuevo al Señor, fue como si una atmósfera pesada se disipara. Dormía tranquilo, sus pensamientos se aquietaron y su familia comenzó a notar la diferencia. Ese es el poder de la obediencia sencilla. Cuando pienso en el poder de ciertos objetos, recuerdo cómo la misma palabra de Dios nos muestra dos realidades opuestas. El arca del pacto era un cofre de madera y oro, algo tangible, algo que podía tocarse, pero su valor no estaba en los materiales, sino en lo que representaba la presencia misma del Señor en medio de su pueblo. Dondequiera que se movía Israel, sabía que Dios estaba con ellos. Eso nos enseña que lo físico puede portar lo espiritual, y si lo santo puede señalar la gloria de Dios, lo profano también puede convertirse en vehículo de oscuridad. En el libro de los Hechos se nos cuenta lo que ocurrió en Éfeso. Cuando el Evangelio comenzó a transformar vidas, la gente se dio cuenta de que en sus casas guardaban libros de conjuros y escritos de hechicería. Ellos no dijeron, bueno, ya creemos en Cristo, guardemos estos objetos como recuerdo. No los reunieron y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los regalaron, no los escondieron. Los destruyeron porque comprendieron que mantenerlos era dejar un lazo con el pasado, una cuerda que podía arrastrarlos de nuevo a la esclavitud. Fue un acto visible, pero también profundamente espiritual. Al hacer ese fuego, declararon que sus vidas ya no estaban bajo el dominio de la oscuridad, sino bajo la autoridad del Señor Jesús.
He visto algo similar en mis viajes misioneros. Recuerdo un pueblo marcado por el miedo. La gente sufría enfermedades inexplicables, los niños despertaban cada noche con pesadillas y las familias vivían bajo una tensión constante. Se oraba sí, pero nada parecía cambiar. Al caminar por sus hogares, se veía colgados en las paredes amuletos, talismanes, figuras dedicadas a prácticas paganas. Les expliqué lo que la Escritura enseña, que esos objetos no son neutrales, que representan pactos con espíritus ajenos al Dios vivo. Les animé a reunirlos. Al principio hubo resistencia, pues muchos eran herencias familiares o símbolos de identidad cultural, pero al final, con lágrimas y determinación, los llevaron a la plaza, los amontonaron y los quemaron. Y puedo decirte que la atmósfera del lugar cambió. El aire se hizo ligero, el miedo se disipó, la enfermedad retrocedió. Hubo un gozo que no podía explicarse con palabras humanas. Esa decisión de cortar con lo antiguo abrió paso a una libertad que el Evangelio promete y cumple. Sé que hay quienes piensan, pero ¿cómo puede un objeto tener poder sobre mi vida? Es solo madera, es solo papel, es solo metal. Y es cierto, la materia en sí misma no posee voluntad. Pero aquello que fue dedicado a poderes contrarios a Dios, aquello que ha sido usado en rituales de invocación, lleva consigo una huella espiritual. Así como una prenda puede ser apartada para un propósito santo, también puede ser apartada para la oscuridad. Lo que representa es lo que pesa. Conozco a una mujer que buscaba liberarse de una tristeza profunda. Había orado, había ayunado, había pedido consejería, pero algo no cedía. Un día, al escuchar sobre la importancia de revisar lo que guardamos en casa, comenzó a orar recorriendo sus habitaciones. Al llegar a un estante se encontró con una colección de piedras y collares, recibidos en un viaje, objetos que habían sido usados en prácticas de sanación alternativa, cargados de rituales. Ella nunca les había prestado mucha atención, los veía como simples adornos. Pero en su espíritu supo que no tenían lugar allí. Con valentía los retiró, los llevó fuera y los deshizo. Esa noche durmió sin interrupciones por primera vez en años, y desde entonces la opresión desapareció. La palabra de Dios nos enseña que lo que poseemos puede influir en lo que nos posee. Y no es casualidad que los primeros cristianos fueran tan radicales al cortar con lo que pertenecía al reino de las tinieblas. Ellos sabían que no podían avanzar con Cristo cargando todavía con cadenas ocultas. Al renunciar a esos objetos, abrieron espacio para la plenitud del Espíritu, y ese principio sigue siendo vigente hoy. Por eso exhorto: no guardes en tu casa lo que representa un pacto con la oscuridad. No toleres lo que fue hecho para invocar espíritus ajenos a Dios. No digas: es inocente, no me afecta. La obediencia demanda decisión. Y cuando eliges romper con esos vínculos, aunque sean objetos pequeños, experimentas una libertad grande. Porque la luz no comparte habitación con las tinieblas. He visto a lo largo de los años cómo el enemigo raras veces se presenta de manera abierta y escandalosa. Su táctica favorita es la sutileza. Él sabe que si apareciera con rostro de destrucción, la mayoría cerraría la puerta de inmediato. Por eso se disfraza, por eso se esconde detrás de lo aparentemente inocente. Una estatua que llamamos arte, un libro que consideramos solo entretenimiento, un recuerdo que vemos como simple decoración. Así logra sembrar semillas de oscuridad en casas que deberían ser altares de luz. El enemigo susurra: no tiene importancia, es solo un objeto, y cuántos han caído en esa trampa. Pero la realidad espiritual es distinta. Cada cosa que ha sido dedicada a ídolos o a prácticas contrarias a Dios porta consigo una presencia.
Y aunque nuestros ojos no lo vean, aunque nuestra razón lo subestime, esas cosas influyen. He estado en hogares donde la confusión era como una nube permanente. Se discutía por nimiedades, los niños temían dormir solos, la sensación de opresión era evidente. Y al indagar, siempre aparecían objetos ligados a supersticiones, a prácticas ocultas, a recuerdos que nunca debieron conservarse. Recuerdo un joven que vino a pedirme consejo. Luchaba con pensamientos tormentosos, una ansiedad que no podía controlar. Había buscado ayuda médica, había orado muchas veces, pero sentía que algo lo mantenía atado. Mientras hablábamos, el espíritu me llevó a preguntarle por las cosas que guardaba en su habitación. Entonces recordó una estatua comprada en un viaje, una figura que representaba una deidad pagana. Él la veía como arte nada más, pero al observarla con detenimiento comprendió que no era neutra. Esa misma noche decidió sacarla de su casa y me dijo después que la oscuridad que lo perseguía se levantó como si una cadena hubiera sido rota. Así actúa el enemigo, nos convence de que lo malo es inofensivo, de que lo profano es cultura, de que lo peligroso es solo tradición. Y sin darnos cuenta abrimos puertas. Pero la palabra nos advierte con insistencia: absteneos de toda especie de mal. Tesalonicenses 5:22. No porque Dios quiera limitarnos, sino porque sabe que lo que parece inocente puede ser el anzuelo que arrastre el alma. Una vez estuve en la casa de una mujer que sufría continuos ataques de miedo. Su hogar estaba lleno de cuadros y libros que exaltaban lo oscuro, imágenes de violencia, novelas cargadas de hechicería. Ella insistía en que era solo entretenimiento, pero su espíritu estaba debilitado. Cada palabra escrita en esos libros, cada imagen colgada en esas paredes, eran semillas que alimentaban la desesperanza. Cuando finalmente decidió retirarlos, la atmósfera cambió. Me llamó llorando días después, diciéndome que por primera vez en años sentía paz al entrar en su propia casa. La sutileza del enemigo es hacer que confundamos lo bello con lo bueno, pero no todo lo bello proviene de Dios. La serpiente en el Edén no se presentó como monstruo, sino como criatura atractiva y astuta. Y hasta hoy sigue usando la misma estrategia, envolver lo dañino en un envoltorio agradable. Por eso debemos ser vigilantes. No basta con preguntar, ¿me gusta o es popular? La pregunta es, ¿esto glorifica a Dios? ¿Esto edifica mi espíritu? ¿Esto abre la puerta al Espíritu Santo o le da lugar al enemigo? Quiero decirte que he conocido creyentes que permanecían estancados por años, sin avanzar en su vida espiritual, y al revisar lo que conservaban, se daban cuenta de que tenían lazos ocultos. Una carta de una relación rota pero nunca entregada a Dios, un objeto heredado que había sido usado en prácticas esotéricas, un simple adorno comprado sin discernimiento. Y todo eso, sin darse cuenta, se convirtió en cadenas invisibles. El enemigo es paciente. No necesita derribar de un golpe, le basta con mantener una grieta abierta. Así que te invito a mirar con ojos nuevos lo que hay en tu vida y en tu casa. Pregunta al Señor por lo que parece pequeño. No subestimes lo insignificante, porque la estrategia del adversario es que digas, es solo un detalle. Pero esos detalles son cuerdas finas que unidas se transforman en sogas que atan. No se trata de exagerar, se trata de ser sobrios, como la palabra nos manda. Y cuando decides cortar incluso con lo aparentemente inofensivo que no honra a Dios, experimentas una libertad más profunda de la que imaginabas. Cuando pienso en las batallas espirituales que enfrentamos cada día, no puedo dejar de recordar lo que dice la Escritura en Proverbios 18:21. La muerte y la vida
están en poder de la lengua. Esta no es una frase simbólica ni un consejo superficial. Es una verdad eterna, una advertencia divina que nos muestra que nuestras palabras y también las palabras que nos rodean llevan consigo un peso espiritual. Y no se trata solamente de lo que decimos con nuestra boca, sino también de lo que permitimos entrar en nuestros oídos, en nuestros corazones, en nuestras casas. Cada canción que escuchamos, cada libro que leemos, cada película que dejamos que entretenga nuestras mentes, todo ello se convierte en semillas que inevitablemente producirán fruto en nuestra vida. He visto personas que luchaban con pensamientos oscuros y no entendían por qué. Habían orado, habían ayunado, habían buscado al Señor sinceramente, pero seguían sintiendo que una sombra permanecía sobre ellos. Y al hablar con ellos, al preguntarles qué llenaba sus hogares, descubrí que muchas veces estaban rodeados de palabras que no venían de Dios. Palabras impresas en libros que exaltaban el odio, la violencia o la desesperanza. Palabras cantadas en canciones que glorificaban la rebeldía y la sensualidad. Palabras proyectadas en la pantalla a través de películas que normalizaban la oscuridad. Y al vivir en medio de ese ambiente, esas palabras comenzaron a formar su manera de pensar, a moldear sus emociones, a robarles la paz que tanto anhelaban. Recuerdo a una joven que vino a mí llorando. Me dijo que no importaba cuánto oraba, siempre sentía una tristeza profunda que la acompañaba. Había noches en que no podía dormir porque su mente estaba llena de pensamientos de desesperanza. Me pidió que orara por ella. Mientras lo hacía, sentí la impresión del Espíritu Santo de preguntarle qué tipo de música escuchaba. Ella se quedó en silencio y luego confesó que pasaba horas escuchando canciones que hablaban de desamor, de vacío, de muerte. Canciones que alimentaban exactamente la misma tristeza que ella quería vencer. Cuando se dio cuenta de eso, tomó la decisión de borrar toda esa música de su casa, de reemplazarla con alabanzas, con palabras que exaltaban a Dios. Y en cuestión de semanas, experimentó una libertad que no había sentido en años. Porque finalmente entendió que lo que permitimos entrar en nuestra mente acaba por entrar en nuestro corazón, y lo que llena el corazón da forma a la atmósfera espiritual que nos rodea. Algunos piensan, pero son solo canciones, son solo películas, son solo libros. Déjame decirte, esa es precisamente la mentira que el enemigo quiere que creamos, porque sabe que las palabras no son inocentes. Las palabras cargan espíritu, cargan intención, cargan poder. Dios creó el universo con su palabra. Jesús reprendió a los demonios con su palabra. Y el enemigo, imitando, también usa palabras para destruir, para engañar, para sembrar semillas de muerte en las vidas de las personas. Cuando llenamos nuestros hogares de palabras que exaltan la violencia, el miedo o la desesperanza, no podemos sorprendernos de que esas mismas cosas se manifiesten en nuestro ambiente. Una vez hablé con un hombre que me confesó que luchaba constantemente con la ira. Se irritaba por las cosas más pequeñas y a veces sentía como si algo lo empujara a explotar sin control. Había orado por años pidiéndole a Dios que lo liberara, pero nada cambiaba. Le pregunté qué tipo de entretenimiento consumía y me contó que coleccionaba películas de violencia extrema, historias de venganza, de odio. Su mente había sido alimentada día tras día con esas imágenes, con esas palabras de muerte, y no se dio cuenta de que su espíritu estaba siendo formado por ellas. Cuando finalmente decidió sacar esas películas de su casa, cuando reemplazó lo que veía con la palabra de Dios, experimentó una transformación. La ira comenzó a desvanecerse y en su lugar encontró paz. No fue magia, fue obediencia.
porque lo que uno siembra en su mente y en su corazón, inevitablemente lo cosecha en su vida. No puedo dejar de enfatizar esto, las palabras son semillas. Lo que escuchas no se queda flotando en el aire, entra en tu corazón, se arraiga en tu mente y produce fruto. Si llenas tu vida con palabras de temor tarde o temprano, vivirás en ansiedad. Si te rodeas de palabras de rebelión, terminarás luchando contra la autoridad. Si consumes palabras de desesperanza, pronto perderás la fe en el futuro. Pero si llenas tu casa con palabras de vida, con alabanzas, con la palabra de Dios, entonces cosecharás paz, gozo y confianza en el Señor. He caminado con personas que decían, no entiendo por qué me siento tan oprimido en mi propia casa. Es como si hubiera una nube que nunca se va. Y al orar con ellos, el Señor sacaba a la luz que sus paredes estaban llenas de pósters con mensajes oscuros, que sus estanterías guardaban libros plagados de maldad, que sus televisores repetían día tras día historias de corrupción, de odio, de inmoralidad. Querían la paz de Dios, pero al mismo tiempo mantenían en su hogar palabras que invitaban exactamente lo contrario. Cuando finalmente obedecieron al Señor y quitaron esas cosas, fue como abrir las ventanas. Después de una tormenta, la luz entró, la paz se instaló, el aire espiritual cambió por completo. Quiero que entiendas algo. El enemigo no siempre entra por la puerta principal con una amenaza visible. Muchas veces se cuela disfrazado de entretenimiento, de cultura, de arte. Llega en forma de canciones pegajosas, de diálogos que parecen inofensivos, de frases que suenan populares. Pero detrás de esas palabras hay un espíritu, hay una intención. Y si no estamos atentos, terminamos permitiendo que esas semillas sean sembradas en nuestra alma. He conocido a mujeres que me dijeron, siento un peso cada vez que escucho cierta música, pero me he acostumbrado, la escucho porque todas mis amigas lo hacen. Y con el tiempo se dieron cuenta de que esa música las llenaba de tristeza, de inseguridad, de confusión. No fue hasta que dieron un paso de fe y la sacaron de su vida que la claridad regresó a sus corazones. Porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua y las palabras que toleramos en nuestro ambiente tienen la capacidad de acercarnos a Dios o de alejarnos de Él. Por eso te pregunto, ¿qué palabras están llenando tu casa? ¿Qué letras resuenan en tu música? ¿Qué frases repiten las películas que ves una y otra vez? ¿Qué mensajes transmiten los libros que están en tu mesa de noche? Tal vez pienses que no significan nada para ti, pero en el reino espiritual significan mucho, porque lo que uno permite entrar en su espacio personal determina la atmósfera en la que vive. Una vez hablé con un joven que confesó que tenía pensamientos suicidas recurrentes. Había intentado todo, pero la opresión no se iba. Mientras orábamos, me contó que pasaba noches enteras leyendo novelas que glorificaban la desesperanza y la muerte. No veía nada malo en ellas porque eran ficción, pero esas palabras estaban sembrando en su mente semillas de muerte. Cuando tomó la decisión de destruir esos libros, no de venderlos ni regalarlos, sino de deshacerse completamente de ellos, experimentó una liberación inmediata. Era como si una cadena invisible se hubiera roto. Esto no es superstición, es un principio espiritual. Las palabras son portadoras de espíritu. Y si abrimos la puerta a palabras de odio, de miedo o de muerte, no podemos esperar cosechar vida. Pero si llenamos nuestra vida con la palabra de Dios, si dejamos que sus promesas y su verdad habiten en nuestros hogares, entonces caminaremos en libertad. He hablado ya del poder de las palabras, pero quiero ir más profundo porque muchas veces esas palabras nos llegan envueltas en lo que llamamos entretenimiento. Y lo digo con todo mi corazón, lo que el mundo etiqueta como diversión, a menudo se convierte en una de las armas más sutiles del enemigo.
Porque los libros, las películas, la música no son simples pasatiempos. Son mensajes, son transmisores de espíritu, son puertas que abrimos sin darnos cuenta. Lo que consumes como entretenimiento puede determinar la atmósfera de tu hogar y la condición de tu alma. Recuerdo a un hombre que me confesó entre lágrimas que no entendía por qué vivía lleno de ira. Se enojaba por cualquier cosa y sus hijos temían hablarle porque explotaba en gritos y violencia. Él decía: «Pastor, oro, leo la Biblia, voy a la iglesia, pero es como si algo más fuerte que yo me dominara». Le pregunté sobre lo que veía en su tiempo libre y me dijo con orgullo que tenía una enorme colección de películas llenas de sangre, venganza y odio. No veía el problema, pensaba que era solo ficción. Pero esas imágenes, esas palabras, estaban alimentando su espíritu con la misma violencia que luego explotaba en su carácter. Cuando finalmente entendió y decidió sacar de su casa todas esas películas, algo comenzó a cambiar. No fue inmediato, pero con el tiempo la atmósfera de su vida se transformó. Sus hijos lo vieron diferente, su esposa lo vio diferente, y él mismo descubrió que la paz que buscaba no llegaba mientras su mente estuviera saturada de imágenes de muerte. No fue el único. Conocí a una mujer que constantemente se sentía hundida en la tristeza. Se levantaba cada mañana con un peso que la acompañaba todo el día. Había recibido oración, había buscado ayuda, pero la opresión no se iba. Y un día, mientras conversábamos, le pregunté sobre la música que escuchaba. Me confesó que su lista de reproducción estaba llena de canciones que hablaban de desesperanza, de traición, de vacío. Sin darse cuenta, cada vez que escuchaba esas letras, estaba permitiendo que las semillas de tristeza echaran raíces en su corazón. Cuando tomó la decisión de apagar esas voces y reemplazarlas por alabanzas, su espíritu comenzó a levantarse. Fue un proceso, pero pronto se dio cuenta de que lo que llamaba solo música era en realidad una puerta abierta a la oscuridad. Y eso es lo que quiero que entiendas. El enemigo no necesita grandes gestos para entrar en tu vida. Le basta con una canción repetida, con una película que normaliza el pecado, con un libro que glorifica lo oculto. Y poco a poco esas cosas van moldeando tus pensamientos, tus emociones, tu espíritu. Algunos me dicen: «Pero yo no creo en eso, para mí es solo ficción». Y yo les respondo: en el reino espiritual, no importa lo que creas, importa lo que permites. Porque si el Señor nos advierte una y otra vez que destruyamos ídolos, que no tengamos nada que ver con prácticas ocultas, que no traigamos a casa lo que ha sido consagrado a otros dioses, ¿por qué pensamos que podemos entretenernos con esas cosas sin consecuencias? Lo he visto demasiadas veces. Jóvenes que empiezan a leer libros de magia pensando que son simples historias y pronto descubren que su mente está obsesionada con lo oculto. Familias que se reúnen cada noche a ver series que exaltan la inmoralidad y luego se preguntan por qué la comunicación entre ellos se ha roto. Padres que permiten a sus hijos llenar sus habitaciones con pósters, libros o música que glorifican la oscuridad y luego buscan consejería porque esos mismos hijos no pueden dormir, tienen pesadillas, viven en ansiedad. Una vez oré por una familia cuya hija se despertaba cada noche aterrorizada. Habían hecho todo lo que sabían, oraron, leyeron la escritura en su habitación, pero nada cambiaba. Hasta que un día el Señor les impresionó a mirar qué había en su cuarto. En una repisa encontraron libros que parecían inofensivos, novelas populares entre los jóvenes, pero llenos de imágenes de muerte, brujería y oscuridad. Los padres nunca les habían prestado atención. Cuando finalmente sacaron esos libros de la casa, la tormenta espiritual se detuvo de inmediato. La niña volvió a dormir en paz.
no porque los libros tuvieran poder en sí mismos, sino porque lo que representaban era una puerta abierta al enemigo. Amados, no podemos ser ingenuos. El entretenimiento no es neutral. Cada canción, cada película, cada libro lleva consigo un mensaje, un espíritu, una intención. Si glorifica el pecado, si normaliza la rebelión, si exalta la desesperanza, entonces no puede traer vida. Al contrario, traerá confusión, traerá división, traerá un peso invisible que tarde o temprano sentirás en tu alma. El enemigo sabe que no siempre puede entrar directamente, así que busca infiltrarse en lo cotidiano. Se disfraza de comedia, de drama, de romance. Se presenta en letras pegajosas, en tramas emocionantes, en historias que parecen inofensivas. Pero detrás hay semillas que si no vigilamos, crecerán en nuestro corazón. Y lo más peligroso es que muchas veces las aceptamos porque todos lo hacen, porque es cultura, porque no queremos ser diferentes. Pero déjame decirte algo, como hijos de Dios no estamos llamados a parecernos al mundo, sino a reflejar la luz de Cristo. No podemos alimentar nuestro espíritu con oscuridad y esperar vivir en la paz de Dios. No podemos llenar nuestros hogares de entretenimiento que glorifica al enemigo y al mismo tiempo pedirle al Señor que llene ese espacio con su presencia. Uno expulsará al otro. Lo que tú alimentas será lo que gobierne tu ambiente. Conozco a un joven que me dijo: me siento atrapado en un ciclo de pensamientos impuros. No importa cuánto luche, siempre vuelvo al mismo lugar. Al hablar con él, descubrimos que pasaba horas viendo series llenas de escenas inmorales. Creía que no le afectaban, pero en realidad estaban alimentando exactamente aquello contra lo que quería luchar. Cuando tomó la decisión radical de cortar con ese contenido, de reemplazarlo por la palabra, por mensajes que edificaban su fe, experimentó una transformación real. No fue fácil, tuvo que renunciar a cosas que le gustaban, pero la libertad que encontró fue mucho mayor que el entretenimiento que perdió. La Biblia nos muestra que cuando los primeros cristianos en Éfeso entendieron que tenían libros de magia en sus casas, no los vendieron, no los regalaron, los quemaron públicamente. ¿Por qué? Porque comprendieron que no eran objetos inocentes, sino vehículos espirituales que los ataban a un pasado de oscuridad. Lo mismo sucede hoy. No se trata de superstición, se trata de obediencia. Lo que traes a tu vida, lo que consumes como entretenimiento, tiene consecuencias espirituales. Así que te pregunto, ¿qué entretenimiento estás permitiendo en tu vida? ¿Qué películas? ¿Qué canciones? ¿Qué libros están moldeando tu manera de pensar? Tal vez pienses que no pasa nada, pero en el reino espiritual, cada palabra, cada imagen, cada mensaje cuenta. Y si lo que consumes no glorifica a Dios, inevitablemente abrirá una puerta que traerá peso, confusión y opresión. He visto con mis propios ojos a hombres y mujeres ser transformados simplemente al tomar autoridad sobre lo que dejaban entrar en sus hogares. No necesitaron fórmulas mágicas, no necesitaron grandes ceremonias. Solo obedecieron, cerraron las puertas que habían abierto a través del entretenimiento equivocado y de inmediato experimentaron un cambio. Porque el enemigo pierde poder cuando le quitamos el acceso. Y muchas veces ese acceso se lo hemos dado con nuestras propias manos, al encender un televisor, al poner una canción, al abrir un libro. Cuando pienso en la manera en que ciertos objetos permanecen en nuestras vidas, no puedo evitar recordar cómo el pasado se aferra a nosotros a través de ellos. No hablo solamente de recuerdos inocentes de fotografías familiares o de cartas que guardamos con cariño, sino de aquellas cosas que llevan consigo un peso espiritual, un vínculo invisible que nos mantiene atados a una etapa de nuestra vida que Dios ya nos llamó a dejar atrás.
Esos objetos no siempre parecen peligrosos. De hecho, muchas veces lucen pequeños, inofensivos, incluso sentimentales, pero en el reino espiritual actúan como anclas sujetando el corazón a relaciones, a experiencias y a heridas que ya deberían haber sido sanadas. A lo largo de los años, he conocido a tantas personas que aman a Dios sinceramente, que oran, que leen la Escritura, pero que se sienten incapaces de avanzar. Parecen estar presas en un ciclo interminable de tristeza, de recuerdos, de emociones que regresan una y otra vez. Y cuando hablo con ellas, casi siempre descubro que todavía conservan algo de su pasado, un regalo de una relación que nunca fue saludable, una prenda que les recuerda una traición, una carta escrita en medio de una tormenta emocional. Estos objetos, aunque materiales, funcionan como recordatorios constantes de lo que Dios ya había roto. Son como voces mudas que susurran: aún perteneces aquí, aún no puedes irte. Recuerdo vívidamente a una mujer que vino a hablar conmigo después de un servicio. Su rostro mostraba cansancio no físico, sino ese peso del alma que se nota en los ojos. Me dijo que aunque había terminado una relación hacía años, todavía sentía como si esa persona tuviera poder sobre ella. Soñaba con él, sentía miedo, y en momentos de oración parecía que algo la detenía. Le pregunté si había algo que aún guardaba de aquella relación. Ella pensó un momento y luego confesó que mantenía una pequeña joya, un collar que él le había regalado en uno de los peores momentos de su vida. Lo guardaba en una caja, decía que no lo usaba, pero que de alguna manera no podía deshacerse de él. Ese objeto aparentemente insignificante se había convertido en un punto de acceso para el enemigo. No era el metal ni la piedra lo que tenía poder, sino lo que representaba. Cada vez que lo veía, aunque fuera inconscientemente, su corazón era arrastrado de nuevo a ese dolor, a esa memoria, a ese pasado que ya no era parte de su caminar con Cristo. Y mientras lo mantuviera una parte de ella, seguiría ligada a esa etapa. Le sugerí que orara y preguntara al Señor si debía soltarlo. Días después regresó y me dijo que había decidido deshacerse de esa joya y que al hacerlo experimentó una liberación que nunca antes había sentido. Era como si un peso invisible se levantara de mi pecho, me dijo. Esa acción aparentemente simple no fue solo física, fue una declaración espiritual, un acto de obediencia que rompió la cadena que el enemigo había usado para mantenerla atrapada. Y es que muchos de nosotros no entendemos que lo que conservamos en nuestras casas puede convertirse en una puerta abierta. El pueblo de Israel fue advertido una y otra vez sobre esto. Dios les dijo que no tomaran para sí objetos que habían sido usados en prácticas paganas, que no guardaran ídolos ni reliquias de otras naciones, porque esos objetos llevaban consigo la huella de lo que representaban. Y lo mismo sucede hoy. No es superstición, es un principio espiritual. Lo que posees puede, en cierto sentido, llegar a poseerte a ti. He visto jóvenes que no logran avanzar porque aún guardan cartas de relaciones pasadas, fotos escondidas en algún cajón, pequeños regalos que fueron testigos de un amor que no provenía de Dios. Y cada vez que los miran, es como si una parte de su corazón quedara detenida en el tiempo. El enemigo usa esas cosas para susurrar mentiras. Nunca serás libre, nunca olvidarás, nunca sanarás. Y mientras esas anclas sigan allí, los pasos hacia adelante se vuelven más pesados, más difíciles. A veces son objetos heredados, cosas que pasaron de generación en generación, pero que cargan con historias de dolor, de idolatría, de prácticas que no honran a Dios. Una persona me dijo una vez que conservaba un anillo que había pertenecido a un familiar. Ese anillo
Había sido parte de rituales espirituales contrarios a la palabra de Dios. Ella pensaba que era solo una joya familiar, un recuerdo, pero cada vez que lo usaba sentía una opresión extraña, una tristeza sin explicación. No fue hasta que entendió el trasfondo espiritual y decidió apartarlo que pudo experimentar la paz que tanto había anhelado. Estos ejemplos me recuerdan que no basta con decir «eso ya es pasado» si todavía nos aferramos a objetos que funcionan como puentes al ayer. El enemigo no necesita permiso explícito. Basta con una pequeña apertura, un símbolo, un recuerdo material para colarse y establecer su influencia. Y aunque a los ojos humanos pueda parecer insignificante en el mundo espiritual, se convierte en un ancla que nos impide avanzar hacia el futuro que Dios ya preparó. Lo que guardamos en nuestros hogares refleja lo que guardamos en nuestros corazones. Si mantenemos objetos ligados a relaciones tóxicas, a momentos de dolor, a temporadas de rebeldía, en cierto modo estamos diciendo, todavía no estoy listo para soltarlo. Y mientras tanto, esa área de nuestra vida permanece bajo la sombra de lo viejo. No podemos esperar caminar en plena libertad si seguimos sosteniendo aquello que nos ata. El Señor nos ha llamado a ser nuevas criaturas, a dejar atrás lo viejo para abrazar lo nuevo. Pero cada objeto de ese pasado que conservamos actúa como una cuerda invisible que nos jala hacia atrás, que nos susurra que no hemos cambiado realmente, que nunca podremos ser diferentes. He escuchado a muchos decir, pero es solo un objeto, no significa nada para mí. Esa es precisamente la trampa. No se trata de lo que significa para nosotros, sino de lo que significa en el reino espiritual. Ese collar, esa carta, esa foto pueden haber sido dedicados en un contexto de pecado, pueden haber sido testigos de un momento donde dimos lugar al enemigo. Y mientras los mantengamos, ellos siguen siendo testigos silenciosos de esa atadura. Por eso insisto en que debemos examinar lo que hay en nuestras casas, en nuestros cajones, en esas cajas que casi nunca abrimos. Preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿hay algo aquí que no me permite avanzar? ¿Hay algo que aunque yo no lo vea, sigue siendo un vínculo con lo que tú ya rompiste? Y cuando Él nos lo muestre, obedecer. No con miedo, sino con la convicción de que cada acto de obediencia abre la puerta para que su paz inunde nuestra vida. Cada vez que soltamos uno de esos objetos, estamos diciendo con hechos lo que nuestras palabras han declarado: ya no pertenezco a ese pasado, ahora pertenezco a Cristo. Mi identidad, mi futuro, mi corazón, todo está en sus manos. Y esa declaración hecha no solo con los labios, sino con acciones, rompe cadenas que de otra manera permanecerían ocultas. Hay algo que muchas veces pasamos por alto en nuestras vidas, los objetos que otros ponen en nuestras manos. No siempre somos conscientes de lo que aceptamos, de lo que dejamos entrar en nuestras casas, a través de un obsequio, de una herencia, de un recuerdo entregado con aparente cariño. Pero en el reino espiritual no todo regalo es inofensivo. Algunas cosas llegan a nuestras vidas con una intención que no proviene de Dios, y aunque a simple vista parezcan bellas o valiosas, cargan consigo una atmósfera de inquietud, una puerta abierta a la confusión y a la división. Recuerdo un caso muy claro de una familia que me compartió su experiencia. Me dijeron que un día recibieron un obsequio de un pariente cercano, un objeto decorativo precioso de esos que uno fácilmente pondría en la sala como parte de la decoración. Nada en su apariencia parecía sospechoso, nada que dijera que había algo malo detrás. Pero desde el momento en que entró a la casa, comenzaron a notar un cambio. Las discusiones se hicieron más frecuentes, la tensión se podía sentir en el aire, y había una extraña sensación de pesadez que antes no existía. Oraron
Leyeron la escritura, buscaron respuestas, pero la atmósfera permanecía igual. Fue solo cuando decidieron preguntarle al Señor directamente si había algo en su hogar que no debía estar allí, que el Espíritu los llevó a ese objeto en particular. Al retirarlo, al sacarlo de la casa, el cambio fue inmediato. La paz que habían perdido regresó, las tensiones disminuyeron y era como si una nube oscura se hubiera disipado. Ese regalo, aunque bello a los ojos, había sido una puerta para el enemigo. Y no fue la primera vez que escuché algo así. A lo largo de mi ministerio he conocido a personas que recibieron obsequios de parte de personas que nunca tuvieron buenas intenciones hacia ellas. Quizás un familiar resentido, un conocido que practicaba cosas contrarias a la palabra de Dios, o incluso alguien que sin saberlo les entregó algo que ya estaba consagrado a un espíritu extraño. A veces pensamos que eso no importa, que solo se trata de un recuerdo, de un gesto de cortesía, pero lo cierto es que en lo espiritual, lo que cargamos en nuestras manos y en nuestras casas tiene peso. Hay regalos que traen consigo un vínculo con prácticas de ocultismo, con religiones falsas, con pactos que no tienen nada que ver con nuestro Señor. Una estatua, una figura tallada, una pieza de arte, algo que en su origen fue ofrecido o dedicado a un poder que no viene de Dios. Cuando aceptamos esos objetos y los colocamos en nuestros hogares sin darnos cuenta, hemos abierto una ventana por donde la oscuridad puede entrar. He visto cómo algunos jóvenes guardaban ropa o accesorios que fueron obsequio de amistades que los arrastraron al pecado. Esos objetos se convirtieron en símbolos silenciosos de un estilo de vida que ya no reflejaba su fe. Y aunque habían decidido seguir a Cristo, no lograban romper del todo con las luchas internas porque aún conservaban un vínculo material con esas viejas amistades. Cada vez que usaban esos regalos, era como si volvieran a ponerse la misma identidad de antes, como si revivieran un pacto que ya había sido roto por la gracia de Dios. Una vez hablé con un hombre que me confesó que después de recibir un cuadro de parte de un amigo, comenzó a tener pesadillas constantes. No entendía por qué, hasta que una noche en oración sintió claramente la impresión del Espíritu Santo de que ese objeto no pertenecía a su hogar. El cuadro había sido pintado por alguien involucrado en prácticas espirituales oscuras, y aunque para él solo parecía una obra de arte, lo que representaba en el mundo espiritual estaba causando un impacto directo en su casa. Cuando finalmente lo retiró y oró sobre su hogar, la opresión desapareció. No se trata de tener miedo de cada cosa que llega a nosotros, sino de estar atentos, de discernir, de pedirle al Señor que nos muestre qué cosas realmente debemos conservar. La palabra nos recuerda que no debemos traer lo abominable a nuestras casas, porque esas cosas no son neutrales. Dios no nos advierte por capricho, lo hace porque sabe lo que esos objetos pueden provocar. Así como el arca del pacto era un objeto que representaba la presencia de Dios y traía bendición, también hay objetos que representan todo lo contrario y que traen con ellos división, angustia y temor. Una mujer me contó que durante años había experimentado una tristeza inexplicable en su hogar. Hizo de todo, oraba, ayunaba, leía la Biblia, pero el ambiente no cambiaba. Hasta que un día, mientras organizaba sus cosas, encontró un pequeño amuleto que había recibido como obsequio. No sabía su origen, no entendía lo que representaba, pero al verlo sintió una fuerte incomodidad en su espíritu. Al investigar, descubrió que era un objeto usado en prácticas paganas. En el momento que lo retiró de su casa, esa tristeza que la había acompañado tanto tiempo comenzó a disiparse. Lo que aprendí a través de estas experiencias es que no debemos tomar a la ligera lo que recibimos.
No todo regalo viene con buenas intenciones. A veces, incluso las personas que nos los entregan no son conscientes del trasfondo espiritual de lo que están pasando a nuestras manos. Pero nosotros como hijos de Dios debemos ser cuidadosos, debemos pedir discernimiento y estar dispuestos a soltar incluso lo que parece más inofensivo si el Espíritu nos muestra que no debe estar en nuestro hogar. El enemigo es astuto. No siempre entra con ruido con señales evidentes. Muchas veces lo hace a través de lo pequeño, de lo ordinario, de lo que parece irrelevante. Y es ahí donde debemos ser vigilantes, porque lo que aceptamos y guardamos puede convertirse en una semilla que luego dé fruto de confusión, de división o de temor. Sé que puede sonar difícil para algunos. Tal vez pienses, pero ese regalo fue de alguien a quien amo, alguien que me importa. Sin embargo, no se trata de lo que significa emocionalmente para nosotros, sino de lo que representa espiritualmente. Si ese objeto fue un canal para la injusticia, si fue un instrumento en manos del enemigo, entonces mantenerlo es permitir que siga teniendo influencia en nuestra vida. He visto demasiados hogares ser restaurados después de soltar estas cosas como para ignorar esta realidad. Y cada vez que alguien me cuenta cómo al retirar un objeto su atmósfera cambió, recuerdo una vez más que Dios no nos advierte sin razón. Lo que permitimos entrar a nuestras casas importa. Y si Él nos muestra que algo no debe estar allí, obedecer, puede marcar la diferencia entre vivir bajo opresión o vivir bajo su paz. Hay momentos en la vida en los que uno entra en su propia casa y siente un peso que no sabe explicar. Puede que las paredes sean las mismas, que los muebles no hayan cambiado, que la rutina siga igual, y sin embargo hay algo en el ambiente que roba la paz. No siempre se trata de estrés, no siempre se trata de cansancio físico, muchas veces es una atmósfera espiritual que se ha permitido entrar sin darnos cuenta. Y cuando esto sucede, el Espíritu Santo nos muestra que no es solamente lo que hacemos con nuestras palabras y nuestras acciones, sino también lo que dejamos entrar en nuestro hogar. Recuerdo lo que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 7:26. No traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema como ella. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. El Señor no hablaba solo de evitar el pecado en lo visible, hablaba de los objetos físicos de las cosas hechas por manos humanas que han sido dedicadas a propósitos oscuros. Porque lo que posees puede influir en lo que te posee. Y muchos de nosotros, quizás sin intención, hemos abierto puertas en nuestra casa a través de esas cosas que parecen inofensivas, pero que cargan consigo una historia espiritual. He escuchado testimonios de hombres y mujeres que durante años lucharon contra la ansiedad, contra la depresión, contra sueños atormentadores. Oraban, ayunaban, buscaban consejo, pero nada parecía romper esa opresión. Hasta que un día el Espíritu Santo les mostró un rincón de su casa, un objeto guardado en un cajón, una figura colocada sobre la mesa, un libro en la estantería. Era algo que habían recibido como un recuerdo, un regalo, un adorno, pero que en realidad se había convertido en una puerta abierta al enemigo. Y cuando en obediencia lo retiraron de su casa, el peso se levantó, la atmósfera cambió, la paz regresó. Lo que permites en tu casa tiene poder. Algunos piensan que un amuleto, una estatua, un símbolo son solo objetos sin valor. Pero el enemigo engaña con esa mentira, haciéndonos creer que lo físico no importa. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, vemos cómo Dios usó objetos para manifestar su presencia: el arca del pacto, los pañuelos de Pablo, el aceite de la unción. Y de la misma manera, el enemigo usa ídolos, talismanes, libros de hechicería, música y símbolos que no honran a Dios para traer oscuridad.
lo que cargas en tus paredes, lo que suena en tu música, lo que lees en tus libros, todo eso influye en el espíritu de tu hogar. No se trata de superstición, se trata de un principio espiritual. El libro de los Hechos nos cuenta cómo los creyentes en Éfeso, al recibir el Evangelio, llevaron sus libros de magia y brujería y los quemaron públicamente. No los vendieron, no los regalaron, los destruyeron, porque comprendieron que esas cosas no podían convivir con la presencia del Dios vivo. Y así también hoy, si de verdad deseamos que Cristo reine en nuestros hogares, debemos estar dispuestos a limpiar, a desechar, a soltar todo aquello que no le honra. He hablado con familias que me contaron cómo sus hijos se despertaban cada noche con pesadillas, cómo la tensión aumentaba sin razón aparente. Y al orar, el Señor les guió a revisar los objetos que habían permitido entrar en sus habitaciones. Encontraron libros, películas, pósters llenos de imágenes oscuras, y al sacarlos, el ambiente cambió. La opresión desapareció. Otros descubrieron que recuerdos de relaciones pasadas, regalos de personas con malas intenciones o souvenirs de culturas entregadas a la idolatría estaban afectando su paz. Y al deshacerse de ellos por primera vez en años, experimentaron libertad. Lo que toleras en tu casa se convierte en parte de la atmósfera. Si llenas tu espacio con palabras de desesperanza, con imágenes de rebelión, con música que glorifica la oscuridad, no te sorprendas si sientes confusión, temor y división. Pero cuando decides llenar tu casa con lo que honra a Dios con su palabra, con alabanzas, con objetos que proclaman su gloria, entonces su presencia se manifiesta con poder, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso te invito a hacer algo muy específico y muy práctico. Camina por tu casa con oración. Pídele al Espíritu Santo que te muestre si hay algo que no le honra, algo que es una puerta abierta al enemigo. Toca las cosas que posees y pregúntale: Señor, ¿esto te glorifica? ¿Esto pertenece a un hogar donde tu presencia habita? Y si la respuesta es no, no lo dudes, quítalo de tu vida. Porque tu casa no es solo un lugar físico, es una atmósfera espiritual. Y Dios te ha dado autoridad sobre ella. No tienes que tolerar miedo, ni opresión, ni caos. No tienes que convivir con la oscuridad disfrazada de simple adorno o entretenimiento. Tienes el poder de Cristo para decir: en este lugar solo la presencia de Dios reinará. Así que hoy en fe, haz de tu limpieza del hogar un acto de guerra espiritual. Declara que el enemigo no tiene derecho sobre tu espacio. Retira todo lo que invite a la oscuridad y reemplázalo con lo que invita al Espíritu Santo. Y verás cómo la paz de Dios llena cada rincón, cómo la alegría de su presencia inunda tu familia, cómo su poder transforma el ambiente. Porque tu casa fue creada para ser un lugar de descanso, de adoración y de encuentro con el Señor. Sé valiente y pide al Espíritu Santo que ilumine cada detalle de tu vida, que te muestre las cosas que no lo glorifican. Sé obediente y limpia tu hogar como un acto espiritual, proclamando que el enemigo no tiene lugar allí. Y cuando lo hagas, experimentarás su paz, su gozo y su presencia de una manera que nunca antes habías conocido. Recuerda siempre que tienes autoridad sobre tu casa, que no estás a merced de la oscuridad, porque Cristo vive en ti y su Espíritu habita contigo. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te invito a dejar un comentario, a darle me gusta, a compartirlo con otros y a suscribirte para seguir recibiendo más enseñanzas que fortalezcan tu fe y llenen tu vida con la verdad del Evangelio.